Muy buenas noches con todos los aquí presentes. Les quiero dar una cálida bienvenida y más que todo, ¿no? Agradecer su participación en esta ponencia de hoy día por parte del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI. Y bueno, no espero que la vayan a pasar muy bien y más que todo, ¿no? Que se lleven una gran lección respecto al tema que tocaremos hoy día. Tengo el gusto de que me acompañe en conjunto en la moderación a Vania, quien aquí quiero darle el pase para que también de igual manera le dé la bienvenida al ponente hoy día, que es el ingeniero Mario Watanabe. Muchas gracias. Espero les guste la ponencia. Buenas noches con todos. El día de hoy se está presentando el ingeniero Mario Watanabe, y pues es un honor estar aquí acompañándolo junto a mi compañero Sebastián para la dirección de esta charla que se trata de transmisión de potencia. Adelante, ingeniero, usted mismo. Gracias, buenas noches. Así me han presentado, soy el ingeniero Mario Watanabe, soy egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica, especialidad de mecatrónica. Hace ya más de 15 años que egresé. Créanme que ha sido un periodo, en mi caso, de desarrollo profesional bastante interesante en los últimos años que he vivido en la empresa en la cual me he desarrollado. Normalmente, en mi época de estudiante, tuve la oportunidad de también ser un dirigente en el cual pude organizar ciertos eventos, sea la importancia que es el hecho de que existan estos centros en los cuales los estudiantes pueden interactuar más allá de lo que es el tema de las clases y tratar de buscar siempre esa relación entre compañeros, buscar el horizonte profesional en el cual cada uno podría desarrollarse a futuro. Nuestra carrera de ingeniería, al menos con base en mecánica, mecánica pura, mecánica eléctrica, mecatrónica o ingeniería naval, tiene, yo les aseguro, un amplio campo de desarrollo en todo tipo de industria, en todo tipo de quehacer. Pero para eso nosotros en algún momento de nuestra carrera debemos ponernos a pensar sobre qué nos podemos especializar. Afortunadamente, cuando yo egresé, hubo una empresa que comenzó a buscar ingenieros de cierto tipo de especialización, en este caso fueron ingenieros mecatrónicos, porque se estaba dando una transformación en la industria nacional para poder absorber ingenieros que puedan ver tanto parte mecánica como parte electrónica y sus elementos de control. El concepto básico de mecatrónica que a veces nos presentan, pero eso no quiere decir de que las carreras como ingeniería mecánica y mecánica eléctrica se quedan relegadas. No, por supuesto, ellos tienen un alto, grandísimo espacio para desarrollarse respecto a una especialización. Dentro de mi campo, mi empresa, Eurodrive, es una transnacional alemana con presencia en casi todos los países del mundo. Tenemos más de 90 años de presencia en el mercado nacional, no, en el mercado mundial, y aquí en el mercado nacional estamos por cumplir cerca de 25 años de presencia. No existe industria, llámese de alimentos, llámese textil, llámese de plásticos, llámese minería, llámese de manufactura, que no utilice un elemento llamado caja reductora. La caja reductora forma parte de la línea básica de los elementos de transmisión de potencia. Los elementos de transmisión de potencia implican que hay un ente que comienza a entregar fuerza o torque. Esa fuerza o torque normalmente está siendo entregada por un motor. Este motor necesariamente está acoplado a algún elemento de transmisión mecánico de potencia para que la potencia del motor se traslade al punto de aplicación que a nosotros nos interesa, en este caso, la máquina. Entonces, lo que vamos a comenzar a revisar dentro de los próximos minutos van a ser ciertos conceptos generales de motorreductores. Yo les puedo decir que mi especialización dentro de la empresa Zero Drive donde yo trabajo, yo soy el jefe de la línea de automatización de Zero Drive. Yo utilizo la caja reductora para hacer elementos de control de movimiento. Estos elementos de control de movimiento en muchos casos están acompañados por un segundo componente. Este componente es un variador de frecuencia. Entonces, el variador de frecuencia, el motor y la caja reductora se vuelven un elemento sumamente importante en las aplicaciones industriales. La mayoría de los que están presentes aquí y la mayoría de los estudiantes de ingeniería mecánica o de una facultad de mecánica de todo el país van a necesitar pasar por quizás en una empresa por el área de mantenimiento o el área de proyectos y por tanto siempre van a encontrar a este elemento llamado motorreductor.
En el mundo de los motorreductores, nosotros acá en Perú somos los líderes. Siendo los líderes, tenemos una fuerte presencia en todo tipo de industria y necesitamos constantemente la presencia de nuevos ingenieros para poder atender a nuestros clientes y el desarrollo de nuestras aplicaciones. Desafortunadamente, por el tema de la pandemia, nuestro acercamiento que teníamos anteriormente con los centros de formación, llámese universidades, llámese Senat y TechSud, se estuvo, digamos, en pausa, pero estamos tratando a partir de fines de este año y todo el año 2022 de retomar esa fuerte relación y tratar de hacerlo una forma bajo convenios en los cuales nosotros podamos tener practicantes de estos centros de formación para las distintas áreas que tiene la empresa. Entonces, les pediría tener bastante atención a los temas que yo estoy mencionando por si se llega a presentar una convocatoria de practicantes en los cuales ustedes ya sepan a qué se está tratando o a qué se dedica la empresa Zero Drive del Perú. Bien, entonces voy a comenzar a compartir la presentación, que es una presentación que en algún momento usé años atrás en los primeros jueves de ingeniería que empezó este ciclo de presentaciones allá por el año 2015, 2016, si la memoria no me falla, pero tomaré precisamente los temas que nos interesa para esta presentación, que son de los motorreductores. A ver, un segundo solo para compartir. Bien, ¿me confirman si es que están pudiendo ver la primera pantalla, la primera imagen? Es un PDF. Sí se ve, ingeniero. Bien, entonces, vamos a hablar de motorreductores. Los motorreductores son equipos de transmisión de potencia mecánica basadas en cajas de engranajes. Pero al hablar de motorreductor, es evidente que necesitamos un motor que transmita la potencia a la caja reductora. En muchos casos, o en la gran mayoría de casos, lo que ustedes van a encontrar son motores eléctricos, o en algunos casos pueden ser motores de explosión o de otro tipo. En la gran mayoría de industrias siempre van a encontrar un motor eléctrico. Dentro de la familia de los motores eléctricos pueden encontrar motores de jaula de ardilla, motores de corriente continua, motores hidráulicos y así una gran cantidad de motores que existieron en su momento. Actualmente el motor predominante en la mayoría de aplicaciones es el motor de jaula de ardilla, el motor de inducción. ¿Por qué? Porque comercialmente es más fácil de conseguir, es más barato hacerle algún tipo de mantenimiento y podemos conseguir al menos la potencia o el torque que requerimos en la gran mayoría de aplicaciones. Existen en el pasado muchas soluciones basadas en motores de corriente continua, pero estas soluciones de corriente continua, con el paso del tiempo, se han hecho un poco difíciles de darle mantenimiento o darle continuidad en el trabajo, precisamente porque se están haciendo demasiado caros en el hecho de poder sustentarlos en el tiempo. Por un trabajo de mantenimiento, por un trabajo de presencia en el mercado, el motor de corriente de inducción es el motor predominante que ustedes van a encontrar en las instalaciones industriales. Motores de baja potencia a de potencias enormes. Estamos hablando de potencias que podrían estar superando los 1000 caballos en instalaciones industriales, principalmente en minería o en aquellas que demandan una gran potencia o torque para hacer un trabajo. Entonces, el motorreductor es una palabra que combina una caja reductora de engranajes y un motor eléctrico. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos a todo caso de un motorreductor? Necesitamos tener en claro que la caja reductora del motorreductor vamos a necesitar algunos datos de entrada. Estos datos de entrada se basan en la potencia que la caja reductora puede recibir y la salida que nosotros queremos en la caja reductora. Esta salida en la caja reductora, por lo general, nos da un pequeño truco. Este truco implica que nos va a permitir multiplicar el torque original del motor. Yo le haría la pregunta, ¿cómo se relaciona la potencia y el torque junto con la velocidad? ¿Alguien podría decirme cómo se relaciona la potencia, el torque y la velocidad? Les estoy dando la oportunidad de... Directa e inversa. Ah, ¿perdón? Potencia con velocidad directa y con torque inverso. Bueno,
La potencia es el producto del torque por la velocidad, eso es cierto. Bajo esa fórmula, entonces hay casos en los cuales va a ser inversamente proporcional la potencia y el torque, ¿cierto? O directamente proporcional entre el torque y la velocidad. ¿Les estoy diciendo la verdad o no? Normalmente en mis presentaciones siempre me gusta la participación del público. Les he puesto una pregunta tramposa. Un motorreductor uno de sus objetivos es ganar torque. Un motorreductor, el objetivo es reducir la velocidad del motor para lo que queremos en nuestra aplicación. Eso es cierto. ¿El uso de la caja reductora nos permite multiplicar el torque? Sí, nos permite multiplicar el torque. ¿El torque de quién? Del motor o del elemento que nos está entregando la potencia motriz, la fuerza motriz. Esa fuerza motriz, en el caso de un motor reductor, es un motor eléctrico. Pero no solo existe la caja reductora, también existen otros componentes de reducción de velocidad, como lo son fajas y poleas, cadenas y sprockets, que también hacen el mismo efecto de multiplicar el torque. Pero yo les hago la pregunta, si tengo una reducción por caja reductora, una reducción por faja y polea, una reducción por cadena y sprocket, ¿cuál de estas es más eficiente? ¿Tienen la libertad de responder? Caja reductora. Correcto. La caja reductora es el elemento más eficiente de transmisión de potencia mecánica que nosotros disponemos. La caja reductora como tal tiene que ser concebida o seleccionada en base justamente a la necesidad de torque. Aquí nosotros a veces cometemos un pequeño problema de selección cuando solo nos basamos en base a potencia y velocidad. En verdad, no podremos mover ninguna carga si es que nosotros no tenemos el torque suficiente para romper la inercia y para mantener el cuerpo en movimiento. Entonces, si tuviéramos algún tipo de transmisión de faja y polea o cadena y sprocket que no sea lo suficientemente eficiente para la transmisión de potencia, entonces vamos a tener problemas. Es allí donde nosotros, por lo general, en la mayoría de aplicaciones, se tiende a utilizar una caja reductora, que es más eficiente y a la par es más robusta. Siendo más robusta, puede soportar la mayor transmisión de torque respecto a las otras soluciones de faja y polea. Con las fajas y poleas nosotros también estamos limitados, al igual que las cadenas y sprocket, en conseguir ciertos ratios de reducción mecánica. En cambio, con el uso de las cajas reductoras, los engranajes, la cantidad de dientes, para nosotros podemos expandir una gran cantidad de posibles reducciones mecánicas modificando la cantidad de dientes internos dentro de una caja reductora. ¿Eso es correcto? ¿Sí o no? Sí. ¿Puede repetir, ingeniero? Por favor. Sí. En el mundo de las cajas reductoras, para conseguir distintos ratios, nosotros solo modificamos la cantidad de dientes de los engranajes. Con esto nosotros tenemos una gran cantidad de posibles velocidades de salidas de las cajas reductoras. ¿Se puede hacer lo mismo con un juego de fajas y poleas reduciendo los diámetros para tener distintas velocidades? ¿Sí o no? Teóricamente es posible, pero comercialmente no existen tantas diferencias entre la relación de las poleas entre la conducente y la que entrega el movimiento. No existe comercialmente tanta variación entre las cadenas y los sprockets para reducir la velocidad, pero sí existe comercialmente la posibilidad de modificar o tener distintas cantidades de dientes en los engranajes para tener distintas velocidades a las salidas. Una caja reductora, solo una caja reductora, podría tener más de 100 combinaciones de velocidad de salida simplemente cambiando la cantidad de dientes. Eso no necesariamente es cierto, no necesariamente es posible con faja y polea y cadena y sprocket. Entonces, es allí donde este elemento llamado reductor de engranajes tiene mayor predominancia en muchas aplicaciones en el mercado por su eficiencia, por la capacidad de tener distintas velocidades de salida con el mismo tamaño de caja reductora
y adicionalmente porque es más robusto que las otras aplicaciones. ¿Cuál es la desventaja? Que es más caro, que es de repente un poquito más Ingeniero, de una montaje. consulta. Sí, dígame. ¿A qué se refiere cuando dice más robusto? Veamos, los engranajes están contenidos dentro de una carcasa metálica, ¿cierto? Entonces, al ser más robusto, frente a temas de golpes, daños externos, temperatura, los engranajes no se ven afectados respecto, imaginemos faja y polea, en el cual la cadena puede patinar, no, la polea puede patinar, la cadena se puede elongar. Entonces, esa robustez en el tiempo de la caja reductora, si está bien dimensionada, es superior a estos elementos de transmisión mecánica que también existen. Faja y polea, sprocket y cadena hacen el mismo efecto de reducir la velocidad y multiplicar el torque, pero no lo hacen en forma tan eficiente y adicionalmente no son tan robustos porque están expuestos a desgastes más prematuros que los engranajes. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, ok, ingeniero, gracias. Ingeniero, tengo una pregunta. Ya que usted dice que son robustos para los golpes o alguna lesión que pudiera sufrir la caja reductora, ¿a qué son vulnerables? Evidentemente, tiene que haber una relación entre cómo estás montando el equipo respecto a al cuerpo que quieres mover. Tú sabes que a fin de cuentas un cuerpo de movimiento transmite vibración. Entonces, si la caja reductora no está bien asentada, la carcasa de la caja se puede partir, se puede rajar. Y entonces, al rajarse, el lubricante que protege a los engranajes comienza a fugar. Hay muchas condiciones en particular a tener presente en el montaje de una caja reductora. Altitud, posición de montaje, temperatura externa de operación. Si todas esas condiciones están presentes y se le hace un mantenimiento apropiado, uno podría encontrar cajas reductoras trabajando desde hace unos 25 años o más. En el mundo minero, no es de extrañar que uno pueda encontrar cajas reductoras inmensas de hace unos 50 años atrás o unos 60 años atrás, que todavía están en operación, porque fueron diseñados de tal forma que sean tan robustos por tamaño, tan robustos por dimensiones, tal de que soporte casi toda la vida útil de la mina en cuestión. En el pasado, esas cajas reductoras eran sobredimensionadas para que el tema térmico, es decir, si tú tienes una eficiencia de 99%, por ponerlo en forma teórica, pero tienes una potencia de entrada de 100 caballos, entonces tienes un caballo que se está perdiendo en forma de calor. Ese caballo en forma de calor es importante. Entonces, para poder disiparlo en forma eficiente, hacías una carcasa lo suficientemente grande en volumen para que ese calor se disipe por el área de la carcasa del reductor. Cosa que antes tú no podías hacer, no puedes hacer con faja, no puedes hacer con cadena, por ese 1% de calor que se disipa si la potencia es alta. En cambio, en una caja reductora sí es posible hacer. La caja reductora, por lo general, siempre está compuesto por la cantidad de dientes que nosotros necesitemos en los engranajes y además tenemos ahí la posibilidad de tener rodamientos especiales, retenes, ejes e incluso, dependiendo del caso, ciertas unidades que ayuden a refrigerar a la caja reductora. En el mundo de las cajas reductoras, a nosotros nos debe interesar cómo es que vamos a acoplarnos a la carga o a la máquina que queremos accionar. En la imagen que ustedes ven, nosotros disponemos de 4 modelos, al menos los que se comercializan acá en Perú. Uno de ellos es un reductor de eje coaxial, donde el eje del motor está alineado al eje de salida de la caja reductora. Después tenemos un reductor de engranajes paralelos, en el cual el eje del motor está en forma paralela al eje de salida de la caja reductora, y tenemos 2 reductores en posición coaxial. Esa posición coaxial o a 90 grados se debe a que el eje del motor y el eje de salida de la caja reductora justamente forman 90 grados. ¿Distinguen las imágenes? Sí, ingeniero. Correcto. Entonces, cada uno de estos modelos de cajas reductoras nos permiten alcanzar determinadas velocidades o
determinados torques en los cuales nosotros podemos alcanzar. No todas las cajas reductoras por su diseño nos pueden permitir un torque tan elevado como lo podría demandar de repente una aplicación minera, o nos lo podría demandar una aplicación en pesca, o lo podría demandar una aplicación en la caña de azúcar. Hay reductores que están pensados para, digamos, sectores específicos en la industria. Entonces, la aplicación más común que nosotros podemos encontrar en una industria son los transportadores de productos. Llámese transportadores de botellas, transportadores en los supermercados, transportadores en el aeropuerto, etcétera, etcétera. Entonces, aquí viene una pregunta. Según la forma constructiva de la caja reductora, implicaría cómo puedo hacer yo el montaje de la caja en la máquina que quiero hacer. Si la máquina no dispone de mucho espacio, entonces me conviene utilizar una caja reductora coaxial. Si la máquina dispone de espacio, podría yo utilizar una caja reductora que ocupe mayor volumen. Por ejemplo, la caja reductora de ejes paralelos. La primera imagen de la mano izquierda corresponde a una caja reductora coaxial, en que el eje del motor está alineado al eje de salida del reductor. La segunda imagen corresponde a una caja reductora sin fin corona, en el cual el eje del motor está acoplado con el eje de salida del reductor a 90 grados. Se le llama sin fin corona porque internamente tienes un husillo y tienes una corona de bronce. La tercera imagen corresponde a un reductor de engranajes paralelos, donde el eje del motor está paralelo al eje de salida de la caja reductora, y la cuarta imagen corresponde a otra caja coaxial, ortogonal a 90 grados, donde tú tienes engranajes helicoidales, cónicos helicoidales. Todos los engranajes que utiliza al menos la compañía Eurodrive, en la mayoría de los casos son engranajes helicoidales, no son engranajes rectos. No se utilizan engranajes rectos porque no son tan eficientes como los engranajes helicoidales. ¿Qué es lo que ganamos con engranajes helicoidales? Menos ruido y mayor área de contacto para poder transmitir la potencia y el torque desde el motor hacia la aplicación. La mayoría de los que están presentes asumo que habrán llevado algún curso de elemento de máquina, ¿cierto? Sí, ingeniero. Ya, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un engranaje helicoidal y un engranaje planetario? O un sistema planetario. Tic-tac, tic-tac. El área de contacto. Correcto, esos son chicos de la uni, correcto. El área de contacto. Los sistemas de engranajes helicoidales o los sistemas de engranajes rectos solo nos dan un punto de contacto entre engranaje y engranaje. Pero también existen cajas reductoras basadas en el concepto planetario, donde los satélites y las órbitas nos dan mayores puntos de contacto. Al darnos mayores puntos de contacto, podemos tener una caja reductora de un volumen mucho menor y adicionalmente podemos tener mayor eficiencia en la transmisión de potencia. Desafortunadamente, el costo de estas cajas reductoras planetarias es altísimo. Al ser alto, son reducidas las aplicaciones en las cuales se aplican, al menos en el mercado nacional, pero no quiere decir que no existan. De existir, existen. Y existen por un motivo: mayor precisión, mayor eficiencia y adicionalmente mayor eficiencia en la transmisión de potencia. Es evidente que si la aplicación lo amerita y el cliente puede pagarla, excelente. Pueden utilizar los reductores planetarios para sus aplicaciones. ¿Qué es lo que más van a encontrar en el mercado o en los clientes? En los clientes uno suele encontrar los engranajes de sin fin corona, que son relativamente baratos o cómodos, y los reductores de engranajes helicoidales rectos, o sea, coaxial, configuración coaxial, o de engranajes en disposición de ejes paralelos. La combinación de engranajes cónicos es un poco más costosa respecto a las otras tres variantes, al menos dentro de nuestro mercado. Les repito que Eurodrive es una de las principales marcas mundiales en lo que es suministro de motorreductores. En el Perú, nosotros somos los líderes con cerca del 60% de la presencia en el mercado
en la industria con el uso de cajas reductoras y es importante que se pueda identificar el tipo de caja reductora para cada aplicación. Esta imagen corresponde a un despiece de una caja reductora coaxial. Como verán, los engranajes son engranajes helicoidales y nosotros dependemos de varios pequeños elementos que nos permiten hacer la unión entre la carga e incluso el motor. Uno de estos elementos es el eje. Este eje, en la mayoría de los casos, es un eje con canal chavetero. Este eje con canal chavetero nos permite unirnos a la carga o a la máquina. ¿Utilizando qué? Pregunta. ¿Qué se utiliza para unir a una máquina con el accionamiento? Se utiliza por lo general Acoplamientos. acoplamientos, perfecto. Entonces, vean que el elemento llamado caja reductora después abre como capítulo todo un mundo grande de elementos adicionales que nos permiten unirnos a la máquina, y en este caso, acoplamientos. Entonces, dentro del mundo de los acoplamientos, tenemos acoplamientos flexibles, acoplamientos de goma, acoplamientos hidráulicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso es cierto? Por supuesto que sí, es cierto. ¿Alguien ha escuchado o ha llevado clases en elementos de máquinas de acoplamientos? ¿No? Algo, ingeniero. Algo, perfecto. Va a ser importante si alguno de ustedes va a ser jefe de mantenimiento o de producción o incluso de proyectos, en tener en claro los tipos de acoplamientos que existen en el mercado y algo importante que no te enseñan en la universidad. ¿Quiénes son los proveedores? Los proveedores, cuando uno se vuelve ingeniero en planta, ingeniero de aplicación, es importantísimo saber quiénes son para que te puedan socorrer o te puedan auxiliar para cada aplicación. No todas las cajas reductoras son las mismas para la aplicación. No todos los acoplamientos son las mismas para la aplicación. Y a la vez, no todos los motores son los correctos para determinadas aplicaciones. Esto lo vamos a ir conversando en el tiempo. En el caso que uno quiera, sí. Disculpe, en el caso que uno quiera encontrar repuestos, ¿son comerciales los repuestos o depende del fabricante? Para serte sincero, depende mucho del fabricante. Es evidente de que cada fabricante tiene una tecnología detrás que te permite diseñar vamos a poner así, un engranaje con determinadas características mecánicas de dimensiones sobre todo, ¿no? El punto es de que el engranaje A y el engranaje B pueda calzar. El punto es que el eje de salida pueda ser montado en la caja reductora. No quiere decir de que por ahí no coincida algo o no se pueda recuperar algún eje o algún diente de algún engranaje. Algunas empresas suelen hacerlo por emergencias, pero la calidad del tratamiento térmico, la cementación que se hace sobre los engranajes respecto sobre equipos reparados, no necesariamente es muy buena. Entonces, en nuestro caso, Seurodrive, en Perú, es una planta ensambladora. Siendo planta ensambladora, nosotros traemos las partes y piezas de nuestras fábricas cercanas, Alemania, Estados Unidos, puede ser también Brasil, que son fábricas, y sobre ellos traemos las carcasas, traemos los ejes, traemos los engranajes. Hay algunas piezas que sí se pueden conseguir en el mercado, que no necesariamente le puedes comprar al proveedor, en este caso CEU, que puede ser los rodamientos, que pueden ser los retenes, que pueden ser algunas empaquetaduras, o incluso el lubricante. Nosotros podemos vender todo eso, sí, cualquier proveedor también te lo podría vender, pero si es que tú fueras jefe de planta o fueras supervisor de mantenimiento o el de proyecto y justo tuviste un problema un sábado en la tarde y todas las empresas están cerradas, tienes que tener el criterio técnico de poder escoger un elemento que sea similar, que te ayude a salvarle el problema con la caja reductora. En esta imagen, con el despiece de la caja, yo les pregunto, ¿la caja se arma con los engranajes o debemos tener cierto cuidado al momento de armarla? ¿A qué voy? En muchos casos, cuando una persona sin preparación desarma una caja reductora,
puede ser de que no haga los ajustes mecánicos apropiados para evitar ciertos juegos internos. Esos juegos internos harían de que no haya suficiente área de contacto entre diente y diente, y este podría provocar de que a la larga se dañe. Una persona que no esté completamente preparada podría ser de que al momento de ensamblar la caja reductora deje algún elemento extraño y este elemento extraño termine afectando la transmisión entre los dientes, haciendo que estos se rompan. Una persona no preparada podría no colocar la cantidad suficiente de lubricante en la caja reductora y tendríamos ciertos segmentos de cajas que podrían estar quemándose internamente, esa sería la palabra, quemándose internamente por falta de lubricante. Una persona no preparada podría no sellar correctamente los retenes y el lubricante de la caja reductora podría estar saliendo. Todo este tema de cajas reductoras que parece fácil el ensamblaje implica ciertos cuidados al momento de hacer el montaje y el ensamblaje de los engranajes. Por eso nosotros, al menos Eurodrive, dispone de una planta ensambladora para poder armar las cajas y ofrecerlas como servicio de mantenimiento adicional a los clientes. Hay otros proveedores de otras marcas que traen los equipos armados y trayendo los equipos armados es el cliente que tiene que asumir la responsabilidad de darle mantenimiento a sus cajas reductoras, ya sea internamente o mandándolos a ciertos talleres. Y estos talleres tienen que ingeniárselas para conseguir los repuestos. Quiero que vean el cuadro superior derecho, donde se menciona... Ingeniero, disculpe, Sí. tengo una consulta. O sea, ustedes no dan servicio para mantenimientos de cajas reductoras que no sean de su marca. Podemos opinar, podríamos darle algún tipo de servicio básico, pero si es que tenemos que reemplazar un engranaje dañado, no podríamos hacerlo. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos hacer cambio de rodamientos, podríamos hacer cambio de retenes, podríamos hacer cambio de lubricante, pero si encontramos un engranaje dañado, para este tamaño de caja reductora, no lo haríamos. Igual va a suceder con las empresas que también compiten con nosotros en el mercado de reductores. Porque piensen, ¿qué cosa es exclusivo para cada fabricante? Para cada fabricante es exclusivo el diseño de sus engranajes. El resto de elementos, llámese rodamientos, llámese retenes, llámese el lubricante, empaquetaduras, eso lo puedes conseguir en el mercado. A eso, en muchos casos, al menos siendo nosotros empresa alemana, le llamamos piezas DIN. Piezas que están bajo norma alemana que podrías encontrar. Pero un engranaje puntual, que puede tener una forma, un tamaño, un módulo de engranaje, no necesariamente va a coincidir entre el fabricante A y el fabricante B. Bien, a lo que iba, quiero que presten atención en la potencia máxima que puede soportar una caja reductora coaxial en el mundo de Eurodrive. Esta potencia máxima es de hasta 160 kilowatts. ¿Alguien tiene referencia del tamaño o el volumen de un motor de 30 kilowatts? Medianamente grande. Sí, ¿alguien tiene referencia, una idea del tamaño o el volumen de un motor de 30 kilowatts? No estoy diciendo 160, sino 30 kilowatts. Normalmente, un motor de 30 kilowatts tendría el tamaño desde, vamos a ponerlo así, la rodilla de unas personas hasta la tapa de su cabeza. Estamos hablando de un motor grande que tiene un volumen y tiene un peso. Ahora, conforme mayor sea la potencia, más grande va a ser el motor. Y siendo más grande el motor, la caja reductora también tiene que crecer en tamaño en función de poder soportar el torque que ingrese la caja reductora. ¿Vemos potencias pequeñas aquí? Sí, estamos hablando que podemos tener 0.09 kilowatts hasta 160 kilowatts. Podemos tener torques de salida de 31 newton metros hasta 18.000 newton metros, que es bastante grande, por cierto. Esta otra imagen corresponde a una caja reductora ortogonal de engranajes cónicos. Estos engranajes cónicos tienen un pequeño truco, y ese truco implicaría un par de ajuste mecánico entre los dientes de los engranajes.
Aquí estamos viendo que podemos tener potencias de entradas de hasta 200 kilowatts y torques de salida de hasta 50.000 newton metros, ratios de 3.98 hasta 197. Otro diseño de caja reductora, estamos hablando de esta vez de la caja reductora sin fin corona, una corona de bronce. Esta es una caja reductora bastante utilizada en los transportadores de botellas o los transportadores de pequeñas cargas. Tú puedes conseguir velocidades bastante bajas con esta caja reductora, pero como ven, la potencia de entrada se reduce a 22 kilowatts, mientras que en los modelos anteriores teníamos 160 kilowatts, 200 kilowatts, con este diseño de caja reductora solo disponemos de hasta 22 kilowatts. El siguiente modelo de caja reductora es la de engranajes paralelos. Estos engranajes paralelos también te permiten tener una potencia de entrada de hasta 200 kilowatts y un torque de salida máximo de 18.000 newton metros. Como les repito, el ratio que tú puedas conseguir con una caja reductora depende mucho del juego que tú puedas tener, de la cantidad de dientes en el árbol de engranajes que tienes dentro de la caja reductora. Cuando yo les hablo de árbol de engranajes, implica de que internamente yo podría tener 3 segmentos o 3 ejes de reducción de velocidad dentro de la caja reductora. Tenemos el eje motriz que está recibiendo la velocidad del motor. Este eje motriz engrana con un eje secundario y este eje secundario engrana con el eje de salida que va directamente a la aplicación o la carga que queremos mover. Entonces, nosotros podríamos disponer de una reducción de velocidad bastante alta. Podríamos tener una velocidad de salida de repente de 0.01 RPM con un motor girando de repente a 1800 RPM. Y al hacer esa reducción tan grande, tendríamos un torque enorme a la salida. A los ingenieros mecánicos presentes, les hago esta consulta. Si tú miras el eje de un motor o el eje de un reductor o el eje, cualquier eje, y te fijas en su diámetro, ¿qué pista te da según el diámetro del eje que va a transmitir la potencia? Si el diámetro es chiquito, vamos a tener mucho torque o poco torque. Poco torque. Si el diámetro es inmenso, vamos a tener un torque mayor. Ajá, es un torque inmenso. Hay una fórmula en resistencia de materiales que relaciona el tipo de material y el radio del eje respecto al torque, ¿cierto? Y por alfa. Exacto. Entonces, indirectamente, si nosotros vemos el diámetro del eje de una máquina y vemos que este diámetro es considerable, como mínimo deberíamos estar recibiendo del lado del accionamiento, llámese la caja reductora, un diámetro de eje similar o de repente superior al eje de la máquina. No podríamos aceptar que en una aplicación nuestra máquina reciba una caja reductora con un diámetro de eje menor respecto al eje que se tiene que unir, ¿cierto? Cierto. La respuesta es cierto, cierto, cierto. Debemos en lo posible tratar de tener una proporción entre el eje del accionamiento, es decir, el motor reductor, y el eje de la máquina que queremos accionar. Desafortunadamente, a veces, por la presión de la producción en las plantas industriales, se coge lo primero que se tiene para salvar el paso, y esto genera problemas. ¿Problemas por qué? Porque el eje del reductor se puede romper, porque el acoplamiento puede fallar. Entonces, tratemos de tener cierta proporción o cierto criterio al momento de escoger los accionamientos para poder lograr el movimiento que deseamos. No va a ser suficiente pensar de que porque la potencia del motor es grande, nuestra caja reductora puede soportar el torque que nuestro motor está entregando. No, podríamos incluso dañar a los engranajes. Hay algunos clientes que a veces cometen ese error de no tener una proporción entre el tamaño del motor, el tamaño de la caja reductora y el tamaño del eje de la máquina que nosotros queremos accionar.
Nosotros en Perú, les repito, tenemos presencia en todo tipo de industrias. Aquí hay algunas imágenes de aplicación. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una máquina secadora donde tenemos dispuestos a los motorreductores para poder transmitir movimiento en un sistema de secado de fibra. En la imagen, ¿qué es lo que observan? ¿La posición de montaje de los reductores es constante en todas o hay una variación? ¿Cómo están montados los reductores? ¿Hay una variación? Aparentemente está constante, ¿no? No, En no está una constante. parte. Bueno, se puede decir que los reductores que se encuentran en la parte inferior, todos se encuentran en una posición donde el motor está muy alejado del piso, ¿cierto? Ya. Y los reductores que se encuentran en la parte superior, el motor está más cercano al piso, ¿cierto? Ya. Este criterio de montaje al menos está normalizado. Entonces, para nosotros podemos decir que los reductores se encuentran en posición de montaje M1, M2, M3, M4, M5 y M6. Ese criterio debemos tenerlo presente para no cometer un error térmico al momento de llenar de lubricante nuestras cajas reductoras. Lo vamos a hablar un poco más adelante. Esta aplicación es en un puerto llamado Tisur, en el cual disponemos de dos motorreductores para poder mover este tripper. Ese tripper es esa estructura de color amarillo con el cual estamos trasladando la carga en un sistema similar que se asemeja a una grúa. Esos reductores nos tienen que entregar el torque suficiente para poder hacer de que estas ruedas giren y se trasladen sobre los rieles para que este tripper vaya del punto A al punto B. Los reductores como tal incluyen a veces un grupo de accesorios. El más común que se puede utilizar por su posición de montaje o la forma de montarlo es una brida. Las bridas pueden ser de distinto tamaño o distintos diámetros para poder ser montados con la máquina. La máquina evidentemente tiene que tener el lado para que empalme con la brida que nosotros estamos escogiendo. Las bridas, a fin de cuentas, pueden tener 4 puntos de anclaje o más puntos de anclaje. Otra forma de montar a nuestro reductor es utilizando un brazo de torque, como se ve en la segunda imagen superior. Y creo que se fijen justamente en esa imagen. ¿Dónde está el eje de salida de ese reductor? Al extremo. ¿Existe un eje de salida? Dos. ¿Dos ejes de salida? ¿Alguien más que dé una opinión? ¿No hay? Bueno. Los reductores pueden ser con eje de salida sólido, como están viendo en la imagen que hice con brida o con campana, las dos primeras imágenes de la mano izquierda, o pueden tener eje hueco. Ese eje hueco funciona como un tubo donde el eje de la máquina se introduce como si fuera un macho sobre este eje del reductor. Entonces, aquí nosotros estamos encontrando una variante en el mundo de las cajas reductoras. Las cajas reductoras pueden tener un eje sólido de salida o pueden tener un eje hueco donde el eje de la máquina tiene que calzar. En ese tema de que tiene que calzar, el eje de la máquina en muchos casos tiene que ser rectificado para que pueda calzar con el eje del reductor. ¿Por qué les digo que tiene que ser rectificado? Porque a veces se hacen malos montajes y el eje de la máquina queda engarrotado con el accionamiento que antes tenía. ¿Qué quiere decir engarrotado? Que queda atrapado el eje de la máquina en el eje hueco que tenía el accionamiento anterior. Para poder hacer un montaje correcto, ¿qué es lo que debería suceder? Si en los ejes con eje sólido nosotros utilizábamos un acoplamiento para unir a la máquina, en los ejes huecos no usamos acoplamiento. Es el mismo eje de la máquina que se introduce dentro del reductor. Y al introducirse dentro del reductor, debemos aplicarle algún tipo de antiadherente, tal que cuando queramos retirar el reductor, lo podamos hacer de una forma fácil,
para evitar que justamente por oxidación, por fricción o por cualquier otro elemento de mal montaje, el eje se quede engarrotado. Es como colocar una pequeña grasa sobre la superficie interna del reductor, del eje hueco del reductor, y sobre el eje de la máquina que se va a introducir justamente en este eje hueco. Entonces, en la imagen, ustedes están viendo distintos tipos de montaje que pueden encontrar en las instalaciones industriales. Los más comunes son los montajes por pata, los montajes con brida y los montajes que van directo al eje del reductor. Y este montaje de la imagen que dice montaje directo al eje tiene algo llamado palanca de torque. Esa palanca evita que cuando el accionamiento arranque, cuando el accionamiento se mueva, el sistema gire. Es decir, es un punto de anclaje. Ingeniero, antes que pase ese slide, ¿en qué aplicaciones se utiliza este tipo de motorreductores, en este caso con ejes huecos? Por lo general yo lo he visto porque ahorran espacio en los transportadores. En los transportadores de botellas, al menos llamemos en Bacus, en Coca-Cola, en los transportadores del aeropuerto utilizan esto. Si tú tuvieras, por ejemplo, el reductor de disposición, vamos a ver, de brida, en un reductor coaxial como miras ahí, entonces si una persona caminase alrededor o al borde del transportador, tendría que estar bordeando al reductor que va a estar impidiendo el paso de una persona. En cambio, cuando tú tienes un reductor coaxial con eje hueco, este reductor va a estar lo más pegado posible al transportador, y entonces una persona podrá caminar libremente al costado o al lado del transportador. Es simplemente un modelo práctico, un diseño práctico para hacer de que la persona o los operarios alrededor de la máquina no encuentren obstáculos al momento de desplazarse. Este mismo criterio se va a aplicar cuando en la siguiente reunión hablemos de servorreductores. Los servorreductores, el servomotor como tal, es un elemento motriz que por lo general es muchísimo más pequeño que un motor de jaula de ardilla. Y esa es la razón, por ser un sistema muchísimo más pequeño que un motor de jaula de ardilla, que es el tipo de motor que se va a utilizar o que se está utilizando en los automóviles eléctricos. Ya les adelanté algo. Bien. Interesante. Los reductores que nosotros hemos estado viendo hasta el instante son reductores de uso industrial, pero existen reductores de otras categorías utilizados ya para aplicaciones de muchísima mayor potencia o torque. Potencia de entrada como motor eléctrico y torque de salida. Entonces, nosotros vamos a tener una idea de cuánto es el torque de salida, ¿observando qué? Observando el eje de salida de la caja reductora. Entonces, aquí, al menos en esta imagen, el eje de salida de la caja reductora más grande que observamos es una caja reductora planetaria. Esta caja reductora planetaria tiene un eje de salida muchísimo más grande que los ejes de salida de los equipos que la anteceden. Mientras mayor sea el eje de salida, mayor sea el torque que puede transmitir. Veamos esta imagen de un colega que se encuentra visitando una de nuestras plantas en Alemania. Vean el tamaño de la persona respecto al tamaño del reductor. El reductor es el que se encuentra justo al lado de mi colega, y esa caja amarilla es la que une al reductor con el motor. Es decir, en esa caja amarilla se encuentra el acoplamiento. Después de esa caja amarilla se encuentra el motor. Estamos hablando de un sistema con un torque de salida inmenso para ser trabajado en el mundo minero. Originalmente esos reductores son más o menos unos 25, estaban destinados para el proyecto de Tía María en Sauder, en el sur. Como lo sabrán, el proyecto no es ejecutado hasta ahora, pero los reductores fueron vendidos allá por el año 2011 y están acá en algún punto del país esperando la hora en que puedan ser montados. Pero fíjense a todo caso lo que se maneja para tipos de industrias cada vez más exigentes en potencia y en torque. Este es otro reductor minero utilizado en Cerro de Pasco para poder de repente accionar algún tipo de aplicación minera,
puede ser algún agitador, o puede ser un tripper, o puede ser un conveyor. Vean de que la relación entre el tamaño de la persona y el tamaño del reductor es enorme. Esta es una aplicación en el mundo de la caña de azúcar, donde vean el tamaño de los acoplamientos. Y en la imagen de la mano izquierda ven algunas tuberías, ¿correcto? ¿Alguien tiene una idea de qué representa? Correcto, esa iba a ser la pregunta. ¿Qué representan esas tuberías? Eso representa la unidad de lubricación. Mientras más grande sea el reductor, a pesar de que pueda tener una eficiencia del 99%, la cantidad de calor que puede liberar puede ser considerable. 99% de 100 caballos es 99 caballos, pero tienes un caballo que se pierde en forma de calor o ruido, y ese caballo es energía. Entonces esa energía tiene que ser disipada de alguna forma, porque si no se disipa esa energía, el lubricante interno que nos permite que los engranajes funcionen apropiadamente va a perder su capacidad de viscosidad. Entonces, nosotros tenemos ahí estas unidades de lubricación, que en algunos casos lo que hace es hacer que el lubricante salga de la caja reductora e ingrese por un intercambiador de calor. Al pasar por el intercambiador de calor, el lubricante nuevamente se enfría y se inyecta en la caja reductora. El lubricante caliente sale, se enfría y vuelve a ingresar a la caja reductora. Es un ciclo continuo de lubricación o de refrigeración, si lo quieren llamar. Pueden existir lubricantes en base de recirculación de aceite o circulación de agua, o puedes tener ventiladores externos acoplados a la caja reductora para hacer que ésta se enfríe. No importa que la eficiencia sea alta, 99%, eso es teórico, en verdad no hay todavía de 99%, 99%, si la potencia de entrada es alta, el calor que estás liberando también es considerable, y este calor tiene que salir. Si no sale ese calor, el lubricante se daña, pierde sus propiedades, y al perder sus propiedades, el contacto entre engranaje y engranaje va a ser ya un contacto seco. Al ser un contacto seco, estamos haciendo que metal con metal esté impactando, y los engranajes se van a dañar. ¿Debemos evitar que los engranajes se dañen? Sí, señor. Eso es el truco por el cual tienes durabilidad en el tiempo con las cajas reductoras. Puedes tener cajas reductoras trabajando 20, 30, 50 años, sí, señor, si es que tiene una buena lubricación y le haces un buen mantenimiento. El calor es el elemento o es el ente que hace que los componentes eléctricos o los componentes mecánicos se envejezcan prematuramente. Y es eso donde nosotros tenemos que especializarnos para cada componente que nosotros vayamos a enfrentar. Les estoy hablando de cajas reductoras, también es válido para motores eléctricos, también es válido para bombas, también es válido para cualquier otro elemento de transmisión de potencia o de carga o de masa o de fluidos. Si no podemos manejar el calor, estamos sembrando allí una bomba de tiempo en el cual el equipo va a envejecerse y va a dañarse. Esta imagen corresponde a, a una caja, dígamelo, ¿esa es una caja? Planetaria. Correcto, una caja planetaria. El eje color naranja sería el eje de entrada, donde se acoplaría, ¿qué cosa? El motor, ¿cierto? Sí. Cierto. Y el eje de salida, el eje de color celeste, es el eje de alta. En el mundo de los reductores podemos decir eje de baja, eje de alta, eje de baja, eje de alta. El eje de alta es el que tiene más velocidad y el eje de baja es el que tiene menor velocidad. Pero el eje de baja es el que te está transmitiendo el movimiento, es el que está entregándote el torque. Estas cajas planetarias, al menos nosotros las hemos podido comercializar en el mundo minero y en el mundo de la industria de caña de azúcar. Vean más o menos la proporción del tamaño entre una persona y una caja planetaria, es enorme. Y vean lo que serían estas instalaciones en el mundo de caña. En el mundo de la caña de azúcar, se puede decir que es como visitar en el tiempo la ingeniería. ¿Por qué? Tú encuentras transmisiones de hace 40, 50 años atrás,
puedes encontrar turbinas para poder transmitir el movimiento al sistema de molienda. La molienda son a fin de cuentas unos molinos gigantescos que aplastan a la fibra de caña para poder sacarle el jugo. Ese jugo es el que en el fondo se va a transformar en el azúcar que uno consume. En el pasado, la forma de transmitir el movimiento era vía turbinas acopladas a cajas reductoras y esas cajas reductoras hacia la máquina de molienda. Pero actualmente se reemplazan esas turbinas por motores eléctricos unidos con cajas reductoras planetarias o alguna caja reductora que la geometría de la máquina lo permita y con eso hacer el control. La eficiencia de las turbinas depende, puede ser mediana o puede ser baja. La eficiencia de un motor eléctrico es alta en la mayoría de los casos. ¿Alguien que haya estudiado turbomáquinas como para que nos pueda decir más o menos una proporción de la eficiencia de turbinas? 0.95, 0.96, por ahí. Hasta 98. Las modernas. Ahora imagínate una de hace 50 años atrás, 60 años atrás. Esta es una gran realidad que ustedes van a encontrar en nuestras industrias. Industrias antiguas, el mundo de papel, el mundo de la caña de azúcar, el mundo de pesca, todavía tiene mucho por modernizar. En esas modernizaciones es donde nosotros, proveedores de tecnología o ingenieros de aplicación o ingenieros de proyectos, podemos proponer mejoras donde las eficiencias podríamos llevarlas a valores bastante altos. Si, por ejemplo, tú tuvieras una turbina de un 95% de eficiencia y lo llevas a 97%, alguno dirá, no, es muy poco, pero ahora ese 95%, 97%, combínale con la potencia del motor o la potencia eléctrica o la potencia de la turbina que tienes detrás. Oye, ese 2% me está permitiendo ahorrar, no sé, de repente, por poner un número, 30 kilowatts, 25 kilowatts, o algún número importante de potencia, que significa ya ahorro. Mientras que nosotros como ingenieros podamos proyectar eficiencias, ahorros, sistemas que puedan ser un poco más durables en el tiempo, créame que siempre vamos a tener presencia en el mercado. No solo nacional, sino afuera. Bien, entonces, las cajas reductoras de gran tamaño, en este caso las industriales utilizadas en minería, en industria de caña, industria de pesca, también tienen el mismo principio en que los engranajes se ensamblan en función a la velocidad que uno requiere a la salida. Estos tipos de reductores, por lo general, siempre están acompañados de algún tipo de unidad de refrigeración o unidad de lubricación. En esta imagen se muestra el despiece para una unidad con ventilador que se acopla entre el eje de alta, es decir, el eje que recibe la velocidad del motor, para que pueda refrigerar hacia adentro la caja reductora. Les mencioné anteriormente sobre las posiciones de montaje de las cajas reductoras. La misma caja reductora puede tener hasta 6 combinaciones en el montaje. La más común que nosotros encontramos es la posición M1, pero por el mismo diseño de la máquina, por la misma geometría de la máquina, podría darse cualquiera de las otras 5 combinaciones. Si nosotros cambiamos la configuración de montaje de una caja reductora, debemos tener presente la cantidad de lubricante interno que sea suficiente para poder bañar a todos los engranajes. Entonces, la misma caja reductora, cambiando la posición de montaje, tiene que cambiar también la cantidad de lubricante. ¿Alguna consulta en este punto? ¿No? Todo claro, ingeniero. Bien, avanzamos. Bien, entonces, ¿por qué tenemos que hacer el cambio de los lubricantes? Porque es una pieza de recambio sí o sí, al igual que los rodamientos y los retenes. Estos se ven afectados por la temperatura de operación y el entorno de trabajo. Vamos a hacer la consulta. ¿Ustedes consideran que un actuador, vamos a ponerlo así en genérico, un actuador funcionaría igual en la costa o en la sierra o en el desierto o en la selva? No, definitivamente. Depende de altitud, temperatura, condiciones, dónde va a estar geográficamente el producto. Correcto. Según donde se encuentre, a veces se va a necesitar manejar un concepto de rateo.
El concepto de derrateo implica tener un equipo, vamos a hacer así, decir la verdad sin filtros, un equipo de una potencia o de una talla inmediata superior para poder absorber la pérdida, eso es lo que va a suceder, la pérdida en la transmisión de potencia. Se va a perder transmisión de potencia si es que nosotros estamos en altitud, en la sierra, no sé, por encima de los 1000 metros, ya se considera un factor de derrateo. Vamos a tener una pérdida en la transmisión de potencia si es que le está cayendo radiación solar directa. Vamos a tener una pérdida de potencia si es que vamos a estar trabajando en un entorno de una humedad bastante alta. ¿Cuáles son los elementos que se podrían ver afectados? Número uno, los retenes, que son elementos plásticos que podrían hacerse quebradizos por la temperatura, por la salinidad del mar, por la humedad. Y es ahí, por ese punto, en el cual uno podría perder lubricantes. ¿Qué podría también suceder? Que nuestros rodamientos podrían verse afectados por la oxidación o por la resequedad del lubricante interno que tiene el rodamiento. Entonces, todas estas condiciones harían de que justamente tanto el lubricante, los retenes y los rodamientos sean piezas de recambio según la temperatura y el entorno de trabajo. Dentro de los lubricantes tenemos, en verdad, dos tipos que se utilizan en el mercado. Uno son los lubricantes minerales y otros son los lubricantes sintéticos. El lubricante sintético soporta más las condiciones de temperatura, pero es mucho más caro. Por lo general, la gente utiliza, o los clientes utilizan lubricante mineral. Los clientes que no tienen conocimiento, no tienen experiencia, usan cualquier tipo de grasa y eso no es bueno para los engranajes. Y cuando digo grasa, la grasa es distinto al lubricante, ¿cierto? Por supuesto que sí. No puedes utilizar cualquier tipo de grasa, se utiliza lubricante. El lubricante le da la viscosidad apropiada para que los engranajes puedan rodar, para que los engranajes no tengan contacto entre diente y diente. Créanme que en estos 15 años uno ha visto cada tipo de crimen de la ingeniería en muchos clientes que ustedes van a seguir viendo porque todavía hay mucha ignorancia a nivel industrial o desconocimiento de parte de los dueños que por querer ahorrar unos centavos están sacrificando a la misma máquina, ignorando o descuidando el tema de mantenimiento. Otras condiciones que se tienen que tener presente es el entorno de operación, y este entorno implicaría que tú tengas el motorreductor o el accionamiento bajo techo, expuesto a la intemperie, expuesto a cierta lluvia o incluso a presión de agua o presión de agua con aditivos químicos de limpieza. Todas esas condiciones tienen que estar presentes para que la caja reductora te dure. Algo que suele suceder a veces es que la gente ignora de que por tema de costos uno podría tener a los equipos protegidos con las suficientes capas de pintura para que no se vea afectado por la humedad o un tipo de sellado especial para que no se vea afectado por agentes químicos de limpieza en la superficie de las cajas reductoras. Hay cajas reductoras incluso para el mundo de alimentos que tienen lubricante preparado para ese entorno o cajas reductoras de acero inoxidable para evitar de que el óxido en algún caso llegase a caer sobre el producto alimenticio que están trabajando. Bien, entonces estos entornos de trabajo también están normalizados. Se habla de el sistema OS4 o los HP200. Esto va a depender mucho del tipo de origen de la caja reductora, así como todavía tenemos los sistemas milimétricos y los sistemas en pulgadas. En el mundo de los accionamientos también tenemos la influencia europea y la influencia americana. La influencia americana mantiene sus normas y la influencia europea trata de mantener las normas que al menos se dan dentro de su entorno, principalmente por Alemania. China también tiene sus entornos, Brasil también tiene sus entornos, pero por lo general siempre alineados al sistema internacional, es decir, milimétrico, ¿ya? Y con todo lo que esto puede estar arrastrando. Un tema importante de la caja reductora. ¿Por qué se rompen los engranajes de mi caja reductora? ¿Por qué se daña mi caja reductora?
porque en muchos casos no tenemos presente el factor de servicio. Una denominación simple del factor de servicio, en mi opinión, sería que uno considere la cantidad de arranques en unidad de tiempo que tú puedas tener en una aplicación. Vas a tener aplicaciones que arrancan, paran, paras, o aplicaciones que arrancan una sola vez y quedan en forma constante. Por ejemplo, nuestro refrigerador, en nuestras casas, tenemos un motorcito que arranca, para, pasa un tiempo, vuelve a arrancar, para, pasa un tiempo, vuelve a arrancar, para. Pero en la industria, nosotros podíamos tener sistemas que arranco, paro, arranco, paro, arranco, paro, arranco, paro, arranco, paro. Y entonces es ahí donde tenemos que tener presente, ¿los engranajes van a soportar esa cantidad de arranques? ¿Sí o no? Entonces, ese criterio de factor de servicio es propio de cada fabricante, pensando en el torque del arranque y el torque nominal. Ese torque del arranque y el torque nominal en la operación nos da un factor. Cada vez que nosotros arrancamos un carro, lo arrancamos en primera velocidad, ¿cierto? Con esa primera velocidad nosotros rompemos la inercia del cuerpo, que en este caso sería nuestro automóvil. En el caso de una caja reductora, tenemos que romper la inercia de los engranajes y de todo el cuerpo que está unido a la caja reductora. Una vez que se rompió esa inercia, suele bajar nuestro torque una vez que alcancemos la velocidad requerida. Igual sucede en el automóvil. Arrancamos en primera y después bajamos a segunda velocidad, tercera o cuarta para llegar a la velocidad que nosotros queremos. Entonces, ese concepto de factor de servicio es importante. Y aquí viene un gran error al momento de seleccionar un equipo, que no consideramos justamente el estado del arranque. Para los que son ingenieros mecatrónicos o ingenieros eléctricos, ellos conocen que existe el estado transitorio. Ese estado transitorio por lo general es cuando sales de cero, tienes que alcanzar a la referencia. Una vez que superaste la referencia, tienes un periodo bastante corto para poder estabilizarte y estar en la velocidad o en el dato de referencia. Entonces, ese concepto de control se extrapola a estos conceptos mecánicos, donde los equipos tienen que tener la capacidad de soportar el impacto. Eso sería algo rápido de entender. El impacto que implica el arranque. Si el equipo no soporta el impacto, se quiebra. Si el equipo no soporta el impacto, resbala. Si el equipo no soporta el impacto, se rompe. Entonces, la durabilidad de nuestra caja reductora depende mucho de el factor de servicio que nosotros hayamos escogido. Y demos gracias a Dios de que con el paso de los años los ingenieros han estado normalizándose. Entonces, en el mundo de los reductores existen normas que te dicen que para determinada aplicación nosotros necesitamos factores de servicios de tal o tal. Por ejemplo, un caso. En el mundo de las grúas, los factores de servicio, tanto para la caja reductora o para el motor eléctrico, existe un ente que te sugiere que el factor de servicio para estas aplicaciones sean de 4. Es decir, el motor, el variador de frecuencia, la caja reductora, tiene que tener la capacidad de soportar un impacto que represente 4 veces el torque nominal, el amperaje nominal o la fuerza nominal del equipo. Si no soporta eso, no se recomienda ese accionamiento o ese equipo para el mundo de grúas. En el mundo de grúas, a veces uno tiene que parar en seco a la carga. En los elevadores tú paras en seco la carga. Entonces necesitas que estas piezas mecánicas, estas piezas eléctricas soporten ese impacto de la parada o soporten el impacto del hecho de arrancar. Por tanto, el factor de servicio es clave para poder darle una durabilidad a la caja reductora que nosotros estamos escogiendo para nuestras aplicaciones. Otra cosa bastante compleja es el mundo de los agitadores. La mayoría asumo que debe haber escuchado o leído alguna clase de fluidos en los cuales nosotros tenemos allí fluidos laminares, fluidos viscosos, fluidos, el número de Reynolds puede ser determinante para ver si es que vamos a tener turbulencia o no, correcto. Entonces, si nosotros vamos a tener una caja reductora que tiene que agitar el fluido, imaginemos una licuadora, si necesitamos agitar el fluido, tenemos que tener un torque tal que el fluido nos permita arrancar, porque a veces este fluido podría estar espeso
antes de que alcance velocidad. El fluido podría estar demasiado viscoso y no nos permite arrancar. Entonces, el factor de servicio es importantísimo para cada aplicación. No basta solo pensar en la potencia en el estado nominal. Debemos pensar la potencia y el torque en la condición de arranque para asegurar que estamos trabajando con un equipo correcto que no se va a romper. Cuando uno trabaja con una caja reductora, debe considerar de que la caja reductora no es 100% eficiente. Siempre hay algún tipo de pérdida en la transmisión de potencia. El motor puede entregar una potencia X y esa potencia X comienza a perderse, en muchos casos, en forma de calor, ya sea por convección, por radiación, por conducción, y también en las pérdidas internas que puede tener la misma caja reductora. Entonces, la potencia de entrada del motor no necesariamente se ve reflejada en la potencia absorbida por la carga. Entonces, como mucho calor puede disiparse a través de la caja reductora, nosotros debemos buscar ciertos elementos que nos ayuden a compensar o manejar o disipar este calor. Normalmente debemos pensar que el aceite también tenga que soportar esas temperaturas. Esas temperaturas internamente podrían estar llegando hasta los 90 grados en una condición de operación normal. Deberíamos evitar de que nuestra caja reductora sea con el paso del tiempo sepultada por polvo, sepultada por basura, sepultada por el producto, etc. Créanme de que a veces eso es una deficiencia que tenemos en nuestra industria o que es consecuencia natural del proceso. En el mundo de cemento, ustedes saben de que existe polvo que está flotando en los centros donde se hace el chancado, donde se prepara el cemento, el clínker, etc. Ese polvillo a la larga se asienta. ¿Se asienta sobre qué? Sobre cualquier superficie. Y si se asienta sobre nuestras cajas reductoras, el calor de la caja reductora no sale porque el polvo está impidiendo de que éste se disipe al ambiente. Entonces, estos límites térmicos de trabajo en la caja reductora pueden deberse por la aplicación, por la temperatura del ambiente, por el sitio donde esté instalado, por la cantidad de horas de operación, por la falta de lubricantes, por el tipo de reductor, por la posición de montaje. Entonces, muchas de estas características se combinan para poder nosotros tomar una decisión de cómo mejoramos térmicamente a nuestra instalación de caja reductora. La gran mayoría de aplicaciones, llamémosle en industria de botellas, llamémosle en la industria de plástico, llamemos en la industria de telas, en la industria de alimentos, afortunadamente no es tan crítico este tema de los límites térmicos. Normalmente están bajo techo, normalmente hay cierto nivel de limpieza, normalmente hay cierto tipo de ambiente refrigerado, controlado. Pero lo que sea aplicaciones en espacio abierto, donde existe radiación solar cayendo sobre el equipo y encima tienes polución asentándose sobre el equipo, llámese pesca, llámese cemento, llámese la industria de papel, llámese la industria de caña de azúcar, es aquí donde sí tenemos que tener presente estos límites térmicos. Entonces, dentro de las soluciones tenemos el hecho que podemos instalar ventiladores externos. En la imagen de la mano izquierda, estos están contenidos dentro de esa tapa de color amarillo, o podemos tener unidades de lubricación y refrigeración en la imagen de la mano derecha. Otra cosa sumamente importante es que nuestro accionamiento tiene que estar colocado sobre algo. Y mientras más grande sea la potencia, es más importante que ese anclaje mecánico sea bien hecho. Porque la vibración que nosotros podemos tener dentro de la caja reductora podría hacer que los engranajes se dañen o se rompan. Podríamos hacer que el acoplamiento resbale. Podríamos hacer que el motor recaliente. Entonces, si el sistema no está correctamente asentado, anclado a una base, a una estructura, es un problema fuerte que nosotros vamos a tener. Hemos tenido casos de clientes mineros en los cuales el tema de alineamiento ha sido tan crítico de que te puede tomar cerca de un día tener un perfecto alineamiento de un accionamiento. Un día de trabajo solo para alinear. Se alinea el hecho de que el eje del reductor y el eje del motor estén perfectamente unidos por el acoplamiento. Se alinea
la altura del motor hacia la base, la altura del reductor hacia la base, N factores. Te puede estar tomando un día de trabajo solo alinear. ¿Alguno de ustedes en sus cursos han escuchado qué técnicas de alineamiento existen? Desde las más simples a las más complicadas. La más simple es que a veces utilizan esa burbujita de agua que manejan los albañiles para poder alinear. Medidor de nivel. Alineadores láser, algo intermedio, haciendo mediciones y colocando lainas, y etcétera, etcétera, etcétera. Créame de que es todo un mundo el hecho de en los accionamientos, el trabajo de alineamiento. Miren, comenzamos hablando de caja reductora. La caja reductora tiene su pequeño mundo que está unido a los acoplamientos. Después los acoplamientos con caja reductora tiene que su mundo con los motores. Después los motores, caja reductora de acoplamiento, tienes que tener la forma de refrigerarse apropiadamente. Y ahora estamos hablando otro capítulo más, que es el tema de alinear a los accionamientos. Entonces, ingenieros mecánicos, trabajos siempre va a haber para ustedes, ¿ah? Mecánicos eléctricos y mecatrónicos, siempre va a haber trabajo por ustedes porque siempre va a haber maquinaria, siempre va a haber reductores, siempre va a haber motores y siempre habrá que resolver estas metidas de patas que suceden en los clientes. Bien, ya vamos acercándonos al fin de la charla. En verdad esta es una charla larga. Cuando hice años atrás me tomó cerca de 2 horas, pero quiero cerrarlo esto con una introducción rápida a los motores eléctricos. Este es un defecto y es un reclamo que yo le hago a los centros de formación. Tanto la UNI, la TechSoup, Senati, las universidades, bla, 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 y todas. En la mayoría de los casos subestiman, ignoran o lo dejan como trabajo de cuarta práctica el conocimiento de los motores de corriente alterna, ¿ya? La gran mayoría de ustedes, si llega a pisar industria, es lo que van a encontrar, un motor de corriente alterna. Van a ser muy pocas las aplicaciones que encuentren con motores corriente continua, de repente contadas las aplicaciones de motores hidráulicos y muy rebuscadas aplicaciones de motores de corriente a pasos. La verdad, lo que existe en el mercado, lo que existe en la industria y lo que ustedes van a encontrar son motores eléctricos de jaula de ardilla o de inducción. Estos motores de jaula de ardilla o inducción han reemplazado hace mucho tiempo a los motores de corriente continua. Existen ventajas entre una tecnología y la otra, eso es cierto. Vamos a pensar en que la principal ventaja del motor de corriente alterna es que no necesita un mantenimiento frecuente, su mantenimiento es mucho más barato, su costo respecto a un motor de corriente continua es casi la cuarta parte, hablando de la misma potencia. Los controladores o variadores de frecuencia actuales son mucho más comerciales y más fáciles de conseguir, y actualmente con un variador de frecuencia o un controlador apropiado, uno puede hacer el mismo efecto de control que antes se tenía con el motor de corriente continua. ¿Por qué los docentes aún trabajan con los motores de corriente continua en sus cursos, en sus experimentos, en sus laboratorios? Es porque casi toda la bibliografía que ellos utilizan hablan del motor de corriente continua. No han actualizado su bibliografía tratando con el tipo de motor que nosotros vamos a encontrar. ¿Que el motor de corriente alterna es más fácil que el motor de corriente continua? Sí. ¿Que el motor de corriente alterna es simple? Sí. ¿Que el motor de corriente continua tienes un montón de estudios, fórmulas, etcétera, etcétera? Sí. Pero no es lo que ustedes necesariamente van a encontrar en el mercado. Ustedes encontrarían un motor de corriente continua en una aplicación muy puntual de exigencia de torque, en una aplicación muy puntual de máquinas móviles, como pueden ser ferrocarriles o pueden ser barcos. Ahí van a encontrar el motor de corriente continua. Pero no necesariamente debemos ignorar la importancia del motor de corriente alterna. Tiene muchas ventajas, es más comercial, es más barato y es más fácil de conseguir. El motor de corriente continua tiene la ventaja respecto al motor de corriente alterna en que tenemos su torque disponible casi en el arranque. El motor de corriente alterna le toma un tiempo alcanzar ese torque, pero eso es solo si el motor de corriente alterna se arranca en directo.
actualmente existe algo llamado variador de frecuencia, que si está correctamente dimensionado y correctamente seleccionado, puedes tener el mismo efecto del motor de corriente continua al momento del arranque, es decir, todo el par disponible casi en forma instantánea. Ciertas consideraciones en el montaje, bueno, hay que pensar cómo se une la caja reductora con nuestro motor. Puede ser vía brida, puede ser vía acoplamiento, puede ser vía una campana de unión, como se ve en estas tres imágenes. Y al igual que pasa con la caja reductora, el motor también sufre un efecto de derrateo conforme se enfrente a la temperatura o la altitud. Entonces, esto hay que tenerlo presente. La caja reductora no puede mover mi carga. Oye, sí, no está moviendo la carga. ¿Por qué será? La caja reductora siempre depende de quién. Depende del motor. El motor está subdimensionado, sobredimensionado o no está derrateado para las condiciones especiales en que nos encontremos, o he ahí el error. Mecánicos eléctricos, ¿están presentes? ¿Un mecánico eléctrico o un mecatrónico? ¿O ya se fueron? Sí, ingeniero, sí. Ya. Un motor de 4 polos, ¿cuánto es su velocidad? 1800. Un motor de 2 polos, ¿cuánto es su velocidad? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 2 polos, ¿ah? El doble. 3000. 600. Sí, sí. 600, correcto. ¿Y un motor de 6 polos? Tic-tac, 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 tic-tac. 800. No hay respuesta. ¿Ah? 4500. ¿4500? No. 800. No, ya te fuiste mucho ya. 1200. Normalmente esas velocidades influyen mucho también en nuestra aplicación. Este es un problema que nosotros tenemos al momento de egresar. Créanlo, chicos. Nosotros cuando egresamos somos unos lobos en lo que puede ser resolviendo fórmulas matemáticas, leyendo tablas, etcétera. Pero esos detallitos que yo los menciono, derrateo, número de polos, o hacer ciertas soluciones hechizas, entre comillas, es donde a veces los técnicos nos juzgan y nos dicen, este es un pichón recién salido de la universidad. No, le falta práctica, le falta campo. Y para serles sincero, a veces es importante conocer esos pequeños trucos, esas pequeñas terminologías. No hace mucho, habrá sido en este año, hubo un cliente de pesca que cometió este error. Tenía que trasladar para una prensa, que es un sistema que aplasta la harina de pescado para sacarle la humedad y quedarse solo con el polvillo. Trasladó un motor de 60 caballos desde una planta del norte y la llevó a una planta en Pisco, ¿ya? Entonces, el ingeniero que tomó esa decisión cometió un pequeño error de no preguntar cuál era la velocidad de ese motor. El ingeniero en cuestión tenía una velocidad de un motor de 4 polos, ya él estaban trayendo un motor de 2 polos, 3600, y él se dijo, wow, más velocidad, haré que la prensa funcione más rápido y trabajo correctamente. Pero después se dio cuenta de que la caja reductora no podía mover el mecanismo de la prensa. Y entonces, ¿cuál fue el error? De que esa fórmula que nosotros empezamos la conversación, potencia es igual a torque por velocidad, aunque la potencia haya sido 60 caballos, dividido entre una velocidad de 1800 o una velocidad de 3600, no te da el mismo torque, ¿cierto? Un motor de 2 polos no tiene el mismo torque que un motor de 4 polos y tampoco el motor de 4 polos tiene el mismo torque de un motor de 6 polos. Mientras menor sea la velocidad de giro del motor, a pesar de tener la misma potencia, mayor es el torque. Entonces, es allí el motivo por el cual
esta aplicación en pesca en prensa se demoró en arrancar. No era el motor correcto para la aplicación. Para que tú puedas mover algo en forma rotacional necesitas torque. Y el torque no era suficiente con el motor que estabas trayendo, que era un motor de 2 polos, para reemplazar un motor de 4 polos, a pesar de que la potencia sea la misma. Entonces, tengan presente eso, chicos, también al momento de decidir la selección de un equipo. Tú podrías haber compensado cómo, a ver, el motor de 2 polos me da un torque de tanto, la caja reductora me multiplica ese torque según su ratio. ¿Qué puedo hacer? ¿Modifico la caja reductora, le cambio el ratio para poder reducir más la velocidad? Sí, eso es posible. Tú puedes cambiar los engranajes en la caja reductora para tener justamente el torque de salida que estabas buscando. Pero hay que tener presente si el eje de la caja reductora soportará ese incremento de torque. Si no soporta ese incremento de torque, ¿qué es lo que puedes hacer? Hacer que la caja reductora, a través de su eje de salida, tenga una reducción mecánica adicional, faja y polea o cadena y sprocket. Al final, este ingeniero, al darse cuenta del error, decidió colocar una reducción de faja de cadena y sprocket para poder tener justo la velocidad que él requería y la multiplicación de torque necesaria para poder mover a la prensa. Conseguir eso le tomó 2 días. Más el día de traer el motor del norte hacia Pisco, 3 días de prensa parada. 3 días de prensa parada en periodo de pesca, un montón de plata que se perdió. Pero encontró una solución. Ustedes como ingenieros mecánicos, mecánicos eléctricos, mecatrónicos o navales, tienen que tener presente justamente estos criterios básicos en lo que es transmisión de potencia, en potencias pequeñas, en potencias grandes. ¿La caja reductora te permite multiplicar el torque? Sí, señor, permite hacerlo. ¿Quién es el que normalmente entrega el torque? Un motor eléctrico. Ese motor eléctrico no solo es potencia, velocidad y torque. Con el torque del motor se multiplica con la caja reductora y ese es el torque que ingresa a nuestra aplicación o nuestra máquina. Algunos accesorios que se colocan en los motores eléctricos. Tenemos desde frenos, encoders y ventilaciones forzadas. Cada uno de estos depende mucho de la aplicación. ¿Para qué puedo utilizar un encoder? El encoder lo puedo utilizar para saber la posición angular en el cual está girando nuestro motor. Normalmente el encoder se utiliza para aplicaciones de alta precisión. ¿Cuándo utilizo un freno electromagnético? Cuando tengo, por ejemplo, una carga en suspensión y necesito, en el caso en que se vaya la energía, evitar que esta carga se venga hacia abajo por la gravedad. Entonces, entra a tallar el freno electromagnético para poder bloquear el eje del motor y el motor bloquea la caja reductora y con eso aseguras de que la carga no se venga abajo. Esto es válido tanto para lo que son sistemas de elevación, llámese grúas, llámese elevadores o fajas transportadoras inclinadas. Con eso evitarías que la carga se venga hacia abajo. ¿Cuándo se utiliza ventilación forzada en un motor? Se utiliza ventilación forzada en un motor cuando nosotros nos vemos obligados a que el motor trabaje a muy bajas RPMs. Hay casos en los cuales los motores podrían estar girando a, por decir un número, 10 Hz, 5 Hz, y ese giro del motor es tan bajo que haría que el ventilador que tiene acoplado el rotor ya no entregue el suficiente caudal de aire para poder refrigerar el motor. Y entonces es ahí donde uno utiliza un ventilador externo. Entonces, ¿existen ventiladores externos para cajas reductoras? Sí. ¿Existen ventiladores externos para motores? Sí. Entonces, cada aplicación en cuestión nos está abriendo capítulos nuevos, elementos accesorios que nosotros debemos tener presente en el mundo de los accionamientos. Pseudodrive es especialista en accionamientos electromecánicos basados en cajas reductoras de engranajes. Entonces, nuestra experiencia en el mercado, con cerca de 90 años en el mundo y cerca de 25 acá en el Perú, nos ha permitido desarrollar un montón de soluciones, aplicaciones en base a que tenemos los accesorios para poder enfrentar la situación. Algo importante también tener presente es cómo es nuestra carga, cómo se comporta nuestra aplicación. La aplicación puede ser de potencia constante, potencia proporcional a la velocidad, esta en forma puede ser cuadrática, puede ser cúbica, como en el caso de los
bombas y ventiladores. Este es otro pequeño error que se comete cuando recién uno empieza. Alguien podría estar en una mina y en la mina tener un ventilador enorme. Y entonces uno se dirá, oye, yo puedo mover el ventilador con la fuerza de mis brazos. ¿Por qué tu motor tiene que ser tan grande? ¿Cómo relacionamos nosotros el torque midiendo solo la geometría del cuerpo que queremos mover? Torque es fuerza por radio de giro. Si tenemos un radio de giro grande, en este caso de un ventilador grande, este radio de giro elevado al cuadrado nos va a demandar un torque grande. ¿Y por qué lo puedo mover con mi brazo? Porque tu brazo tiene un radio, una longitud que te permite hacer el giro. En cambio, el motor no va a estar acoplado a un extremo del ventilador. El motor va a estar acoplado directamente en el eje. Y entonces es ahí donde tú te ves obligado a disponer de una potencia grande, que no es la misma fuerza o no es el mismo torque que ejerce tu brazo. Es importantísimo reconocer el tipo de carga o el tipo de aplicación para que también nuestra caja reductora, nuestro accionamiento, nuestro motor sea acompañado para que entregue el torque o la potencia correcta. Vean esta aplicación en una empresa de acería. Donde se encuentra el señor, tienes todo un gran camino de cajas reductoras esperando a que venga la barra de acero. Vean esta aplicación en una empresa llamada Cerro Verde en Arequipa, donde tenemos a una persona observando el reductor que acaba de instalar para esa faja minera. Son fajas que a veces pueden ser kilométricas. El torque es alto, la potencia es alta. Estas son aplicaciones, por ejemplo, de transportadores en Coca-Cola, donde por cada segmento tú tienes un pequeño motorreductor. Estas son aplicaciones de motorreductores acoplados a bombas, que pueden ser bombas domésticas o bombas industriales. Estas son aplicaciones donde tienes molinos de bolas, llámese para la industria de cemento o para la industria minera. Estos son reductores en agitadores o pesadores o cualquier elemento en el cual tú tienes un fluido que tienes que uniformizar, agitar, mover. Entonces aquí también estamos utilizando reductores. Y finalmente, algo clásico, que son en los bobinadores. Allí nosotros también disponemos de cajas reductoras para poder enfrentar a esta aplicación. Chicos, son cerca de las 8:30. Les agradezco a todo caso el tiempo que me han permitido explayarme, al menos en lo que es el mundo de las cajas reductoras. La siguiente semana va a ser una presentación un poco más dinámica donde voy a mostrar videos de aplicación de servotecnología. La servotecnología es algo que va a reemplazar en corto o mediano plazo a los motores de corriente alterna, por un motivo: eficiencia. El motor tipo servo está basado en un concepto de alta eficiencia donde no estás pagando potencia reactiva por el hecho de energizar a este motor. Muchas aplicaciones de robótica, de trabajos repetitivos, de trabajos de arranque, parada, o de reemplazos de motores de corriente continua, se están haciendo con servotecnología. Y es algo que yo les sugiero que puedan aprender o conocer para que les sea bastante útil si es que llegan a trabajar en la industria. Hasta aquí es mi presentación. Estoy listo para algunas respuestas que ustedes me puedan formular. Y me habían comentado de que podríamos hacer un pequeño sorteo de algunos presentes para los que están participando, pero creo que por la hora podríamos postergar ese sorteo para la siguiente sesión del día jueves. Dejo a los organizadores a todo caso el pase para que podamos ir finalizando la reunión. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, de verdad, por su gran ponencia. Ha abarcado un montón de, más que todo, esa dinámica que he tenido con los aquí presentes. Y sí, ¿no? Con respecto al pequeño sorteo, bueno, concurso, ya lo dejaremos más que todo para finalizar ya la siguiente semana, ¿no? Que va a ser la continuación de esta ponencia. Y bueno, ¿no? Como
menciona el ingeniero Watanabe, está dispuesto a escuchar sus, tal si a uno le quedó cierta interrogante acerca de los temas que trató, son libres, ¿no?, de preguntar. Y si no, bueno, en todo caso no se olviden de registrar su asistencia. Y así de igual manera estamos culminando la ponencia de hoy día. Ingeniero, buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta. Sí, le escucho, señor Paredes. Eh, es decir, el nivel de demanda para el sector de exportaciones de motoconductores en los puertos en sí, que se utilizan en las grúas pórtico. Es decir, ¿cuál es la demanda? Bueno, te lo responderé así en forma genérica, no solo en los puertos, sino, digamos, en toda la industria nacional. Al año, normalmente, se pueden estar vendiendo entre los equipos de mi marca y de la competencia, entre un volumen de 4.000 a 6.000 motorreductores de potencias bajas, ¿ya? En potencias grandes, mundo minero, mundo de cemento, y a veces azúcar o plástico, porque hay también extrusores de plástico que demandan un torque importante, podríamos estar hablando de entre unos 200 a 500 motorreductores. O sea, el mercado es importante, pero nuestro mercado peruano, les voy a poner así un pequeño caso. Eurodrive factura una cantidad bárbara de, vamos a poner como 2 billones de euros, 2 billones, ¿ya? 2 billones de euros. De esos 2 billones de euros, el 10% corresponde a Sudamérica. De ese 10% de Sudamérica, el 90% es Brasil. Y ese 10% que queda es Perú, Colombia, Chile, Argentina y lo que en algún momento fue Venezuela. Entonces, nuestro mercado, para serte sincero, es pequeño comparado con las grandes ligas. Pero a pesar de esos números que yo te digo, es un número importante en cantidad de motores, cajas reductoras que se comercializan en el mercado. Nosotros acá en Perú tenemos algunas empresas que hacen maquinaria que salen hacia afuera. Tenemos empresas que hacen estructuras o plantas que también salen hacia afuera. Por ejemplo, ustedes conocen, les escuchan la empresa FIMA. FIMA es una empresa metalmecánica de las grandes en Perú que te hacía o te hace todavía plantas enteras. Tú quieres hacer una planta de, no sé, de harina de pescado, te hace la planta entera. Tú quieres hacer una planta de procesamiento de harina, te hace la planta entera. Ingeniería, maquinaria, etcétera. Entonces, afortunadamente en Perú, en los años cuando tuvimos el boom, entre el año 2004 hasta el año 2012, hubo bastante demanda de metalmecánica peruana que salía hacia afuera. Salía hacia afuera para las mineras, salía hacia afuera para las empresas de plástico, salía hacia afuera para las empresas textiles, etcétera, etcétera. Lo hacíamos. Desafortunadamente eso comenzó a enfriarse desde 2012 hacia adelante. Ahorita estamos, ¿qué te puedo decir?, en la tercera parte de lo que en algún momento fue, pero aún así el número es importante para nosotros. Esperamos que en algún momento se pueda recuperar esa dinámica donde incluso la demanda de ingenieros en esa época fue importante, pero como bien lo sabes, eso depende mucho de la situación política, la situación a veces del costo de ciertas materias primas, de ciertas situaciones internacionales, las guerras comerciales que podrían haber entre las potencias, pero en fin, no hay que perder la esperanza en que podamos nuevamente impulsar eso, porque si existió en el pasado, lo podríamos volver a intentar hacer. La demanda de accionamientos, llámese motorreductores, motores eléctricos, bombas, sigue siendo importante dentro del mercado nacional. Perú, por ejemplo, suministra equipos hacia Ecuador, suministra equipos hacia Bolivia. Puede darse el caso en que también nosotros recibamos algún tipo de maquinaria diseñada por ellos en ciertas industrias que nosotros, por decir, no le prestamos mucha atención. Antes del boom antes de los eventos de las protestas de las agroindustrias, en el norte del país había muchas metalmecánicas orientadas
hacer maquinarias para las empresas agroexportadoras. Se vieron con un poco de recesión por el tema del COVID y por el tema de las protestas, pero siempre está la posibilidad de retomar estos trabajos de nuevas metalmecánicas para todo tipo de industrias en el país. Ingeniero, una consulta, por favor. Antes de que... ¿Me escucha? Sí, Ya, breve. Referido a la robótica industrial, si bien es cierto, están conformados con estos actuadores, ¿no? Servomotores, que es un tema que va a tocar la siguiente semana. ¿El Eurodrive cuenta con esas aplicaciones también? correcto, y justo la semana pasada, he terminado una aplicación de robótica, bueno, no está complejo, es un robot cartesiano, 2 ejes, en Sauder, hecho con accionamiento de nosotros, y de hecho yo te puedo decir que en nuestros accionamientos, o el controlador, dispone de librerías de robótica para que puedan ser hechos con ejes virtuales, es decir, no necesitas necesariamente tener al motor o al robot en físico, tú puedes simularlo dentro del controlador. Ahora, evidentemente, para trabajos universitarios, si se contase con un módulo sería excelente, porque con ese módulo tú podrías validar desde lo que es la cinemática inversa, es decir, el dimensionamiento de las potencias, los torques, las aceleraciones, e incluso generar tu propia trayectoria para el tipo de robot que tú escojas. Yo tengo el interés, si es que el tema COVID ya nos dejase trabajar a 100%, de volver a retomar el contacto con practicantes de la facultad para justamente sacar adelante un par de robots, uno un robot estacionario y otro un robot móvil, que me hace recordar mis épocas de estudiante donde habían estas competencias de robots seguidores de línea. Cuando yo vi estas aplicaciones de robots seguidores de línea, me decía que era lo máximo. Cuando los conocí en Europa, con el concepto llamado AGV, sistemas, vehículos guiados autónomos, yo decía, nosotros hemos hecho cosas mucho más complicadas que tienen los gringos, pero ellos le han dado aplicación, nosotros no le dimos aplicación. Y eso hecho en la uni, pero también se podría retomar. Tengo el interés de sacar eso adelante, pero para eso necesito que la situación COVID se arregle para abrir nuevamente las puertas de la empresa. Eurodrive tiene la idea de poder formalizar algún tipo de convenio con la facultad para que cada semestre al menos podamos tener con unos 4 practicantes para las distintas áreas que tiene la empresa, pero tendría que ser personas que en verdad puedan dedicarle el tiempo a las tareas que se le pueden asignar, que pueden ser cálculos en proyectos, que puede ser en el lado de ventas, que puede ser en el lado de automatización o en el lado de servicios. Es todavía una idea que tengo que terminar de madurar y presentar a alguien dentro de la facultad para que lo acepte y podamos formar este convenio. Muchas gracias, ingeniero. Si es así, cuente conmigo para facilitarle cualquier cosa, ¿no? Ya que el ingeniero Oliden, representante de los mecatrónicos, está a cargo del MT, ¿no? Y ahí hay un módulo de robot FANUC en este caso, ¿no? Pero sería cuestión de conversar. Sí, mira, yo soy de los códigos primigenios, se puede decir, de la facultad, digo, de la mecatrónica, soy código 97, así que a José Oliden lo conozco y a mucha generación de mecatrónicos los he conocido de alguna forma, directa o indirectamente. Y entonces sí va a ser un gusto si es que se da la oportunidad de volver a trabajar con José. Gracias, ingeniero. Bien, ¿alguna consulta adicional? Ingeniero, buenas noches. Señor Disculpe, Tafur, buenas noches. sí, tengo una curiosidad. Mencionó sobre los reductores que fueron pensados para el proyecto de Tía María y están, usted dijo, parados, ¿no? En algunas partes del país. ¿Y se les da mantenimiento al estar parados también? Sí, se les da un mantenimiento. ¿Saben por qué? Porque los rodamientos que tiene, o sea, cualquier rodamiento, necesitas que el eje que está soportando no se quede estático. Entonces, cada cierto tiempo, alguien tiene que asegurarse de hacer girar el eje de la salida de la caja reductora o del motor, etc. Porque si no lo haces girar, el peso de ese eje va a dañar al rodamiento.
Eso también nos sucede a nosotros. Si nosotros importamos equipos ensamblados y armados, cada cierto tiempo tenemos que hacer ese giro en los ejes de los motores. Nosotros vendemos motorreductores. Hay empresas que venden motores. Vamos a pensar Siemens, vamos a pensar ABB, vamos a pensar Del Croza, vamos a pensar ¿cómo se llama esta empresa? Se me dio el nombre. Bueno, ya se me vendrá. Pero todo que tenga un rodamiento y este rodamiento ya tenga una carga en suspensión montada, tiene que ser girado cada cierto tiempo. Si no, vas a terminar dañando el rodamiento. Ese es el mantenimiento básico que se le hace. Muchas gracias, ingeniero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta adicional? Muchas gracias, ingeniero. Eso sería todo, parece. De hecho, muchos datos técnicos, esa es la riqueza que nos da, ¿no? A veces en aulas o en clases eso no tenemos, ¿no? Sin embargo, usted nos aporta con 1 horita, 2 horitas, mucho, ¿no? Muy agradecido. Sí, recuerden, mi objetivo para la facultad y para los otros centros de formación que tengo en mente, Senat, TechSoup y de repente otra universidad, es poder retomar el vínculo que antes yo tenía en época pre-pandemia. A veces solía ir a la facultad a dictar clases, clases no, charlas. O sea, yo nunca he sido docente. Charlas o a veces, este año en particular, por decir, yo cumplo 25 años de código. O sea, yo ingresé el año 97. Entonces, con el transcurso de los años, mis colegas también se han ido desarrollando en distintas especialidades. Algunos son gerentes de mantenimiento, algunos han hecho sus propias empresas, otros están dedicados a lubricación, otros están dedicados al tema de gas, otros están dedicados a lo que es refrigeración. Y cuando cumplimos 20 años, o sea, hace 5 años atrás, tomé la iniciativa de hacer una semana de charlas entre mis colegas hacia la facultad. Y entonces es posible que pudiéramos retomar esto, ya que estamos cumpliendo 25 años, en algún momento del semestre del año 22. Entonces, ahí créanme que podemos tener nuevamente una charlita y un conversatorio con los egresados, con nosotros, que en algún momento dudábamos que iba a ser del futuro. Afortunadamente, llegó nuestro futuro en buen momento y quisiéramos que también se repita con las nuevas generaciones que son ustedes. O sea, que los egresados no solo se reúnan para poder tener un evento deportivo, sino que también transmitan conocimiento. Claro, sus experiencias. Eso enriquece bastante. Sí, enriquece. Sobre todo, comentarles las metidas de patas que nosotros hicimos para que ustedes no lo hagan. Y reforzarlos en los temas en los cuales a veces el chico uni todavía mantiene el estigma de que solo es para determinadas actividades y no puede estar en una posición de gestión, porque aún se piensa de que no tenemos la capacidad de ser extrovertidos, poder conversar y solo somos buenos para números. Deberíamos cambiar ese enfoque. Han pasado 25 años y a veces es todavía lo que se piensa del egresado de la uni. Bueno, ya siendo cerca de las 9 de la noche, les agradezco nuevamente en nombre de mi empresa, SeguroDrive. Espero que el tema haya sido útil. Si logro formar este convenio con la facultad en representación de mi empresa, créanme de que no solo va a ser un tema genérico, sino vamos a poder tener charlas de aplicaciones, realmente aplicaciones. Especialistas dentro de SEO que han sido exitosos con lo que son agitadores, lo que son sistemas de refrigeración, lo que son sistemas en la industria de caña, en la industria de pesca, en la industria de cemento. Entonces, cada aplicación tiene una especialización y hay un ingeniero dentro de SeguroDrive que podría darles a ustedes esa transmisión, ese conocimiento. Si algo en particular tenemos en SeguroDrive es que casi el 80% del cuerpo de ingenieros son de la Facultad de Mecánica. Solo para ustedes, ¿eh? Sí, conozco a varios. Sí, ingeniero. Bien,
Les agradezco nuevamente el tiempo y conmigo sería hasta la siguiente semana. Por ahí estoy leyendo de que quieren la presentación, se las puedo hacer llegar a los organizadores del CEFIN. Es una presentación bastante larga, de más o menos 70 páginas, solo he hecho 45, así que la podrían chequear durante la semana. ¿Ok? Gracias, buenas noches. Hasta luego, ingeniero, cuídese. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Buenas noches, cuídense. Muchas gracias, ingeniero. Y muchas gracias con todo. Más que todo el material se le va a estar llegando a su correo en conjunto con la grabación. No se preocupe. Más bien, muchas gracias por su participación. Nos estamos viendo el siguiente jueves.